La pequeña Rose Pisen pasó una vida de abusos y abandono. Al final su bisabuela trató de hacerse cargo de ella, y cuando la pequeña podía ver una luz al final del camino, su madre y su abuelo, quienes eran pareja en ese momento, decidieron hacerle algo terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el caso de una niña francesa, pero todo esto sucedió en Israel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mary Charlotte Renault y Benjamin Pisen se conocieron en Francia cuando eran adolescentes. Ambos nacieron y crecieron en este país. A los 15 años comenzaron una relación sentimental y a los 16 años Mary se entera de que está embarazada. Este embarazo no llegó a un término porque ella tuvo un aborto espontáneo. Un año después de este aborto espontáneo, Mary vuelve a quedar embarazada. En esta ocasión, ella da a luz a la primera y única hija que ellos tuvieron como pareja, una niña a la cual le ponen el nombre de Rose. Unos meses después del nacimiento de Rose, la pareja decide contraer matrimonio y se van a vivir juntos a una pequeña casa que Benjamin tenía alquilada. Durante los primeros meses del matrimonio, la situación económicamente fue muy mala. Ni Mary ni Benjamin conseguían un trabajo fijo que les pudiera dar el ingreso suficiente como para poder mantener todos los gastos de su casa. Obviamente, teniendo un bebé, estos gastos se incrementaban y la situación cada día era más complicada. Tanto la madre de Mary como la madre de Benjamin en varias ocasiones llegaron a ayudarles con los gastos, ya que ellos no llegaban a fin de mes con mucha soltura. Ninguno de los dos había tenido una buena relación con su padre mientras crecían. Benjamin lo único que sabía de su padre era que era un hombre proveniente de Israel, que durante unas vacaciones que tuvo en Francia había tenido una aventura con su madre. Producto de esa aventura había nacido él, pero el hombre jamás se había preocupado en comunicarse con su hijo. Es más, cuando supo que la madre de Benjamin estaba embarazada, regresó rápidamente a Israel y no volvieron a saber nada de él. Mientras tanto, Mary había sido abandonada por su padre. Del motivo del por qué su padre se había ido hay dos versiones, la de Mary y la de la madre de Mary. Mientras la madre de Mary dice que el hombre se fue porque no las quería, Mary siempre culpó a su madre de esto. Dijo que en una ocasión la mujer fue a la policía a poner una denuncia falsa. La madre de Mary dijo que el padre de esta la estaba abusando y que el hombre se había ido porque tenía miedo de ir a la cárcel, pero no consta ninguna denuncia en la policía francesa en contra del hombre, así que verdaderamente no se sabe cuál es la historia real. Lo que sí se sabe con certeza es que luego de eso ella no volvió a ver a su padre. Mientras iban pasando los meses y la pareja se sentía cada vez más desesperada por su situación económica, a Benjamin le llegó una carta. Era de un hombre llamado Ronnie Ron. En esta carta Benjamin descubrió que Ronnie Ron era su padre biológico. El hombre le contaba en este escrito que con el paso de los años no había tenido otro hijo y que llegando ya a una edad más o menos avanzada, él quería tener una relación con él. Le dijo también que quería conocer a su nieta. Sabía que tenía una nieta que tenía poco menos de un año de haber nacido, así que él supuestamente tenía mucha ilusión de conocer a su hijo y a su familia. Mary y Benjamin estuvieron hablando de qué podían hacer. Se enteraron que el padre de Benjamin era un taxista muy conocido en Tel Aviv y que además de eso había sido conductor para personas muy importantes. Gracias a estos trabajos el hombre tenía buenos ahorros y él se había comprometido a que si ellos lo visitaban en Israel, él les ayudaría económicamente. Ellos aceptaron esta propuesta después de haberlo pensado mucho y decidieron que viajarían a aquel país. Pero antes de viajar a Israel para ya mudarse completamente, Ronnie Ron les dijo que él viajaría a Francia para conocerlos. Estuvo unas semanas en la casa de Benjamin en Francia y luego de esta visita comenzaron todos los trámites para que la familia se mudara.
Por parte de la familia de Benjamin, específicamente su madre, no se opuso a esto. Ella pensaba que estaba muy bien que su hijo tuviera de nuevo una relación con su padre y pudieran construir y recuperar todo el tiempo que habían perdido. Pensaba que las intenciones del hombre eran muy buenas. Por su parte, la madre de Mary no estuvo de acuerdo con que ellos se mudaran. Pensaba que todo era demasiado precipitado y que realmente no conocían a Ronnie del todo como para irse a vivir con él. Pero al final de cuentas, la pareja no escuchó a la madre de Mary y se fueron en el año 2005 a Tel Aviv a vivir con Ronnie. Los meses fueron pasando y para Benjamin la relación con su padre no era la que él esperaba. Si bien nunca discutieron, nunca tuvieron ningún problema, él sentía que entre ellos dos no había una conexión. Lo sentía distante, se sentía mal viviendo con él, a pesar de que él le había conseguido un trabajo donde estaba ganando más o menos bien. Otra cosa que no le gustaba a Benjamin era el idioma. En todo el círculo que él se movía hablaban en hebreo, a él le estaba costando mucho aprender el idioma, nadie hablaba francés. Su padre podía decir algunas frases en francés, con él sí podía comunicarse de manera más o menos regular, pero luego de eso él se sentía muy atrapado en la situación en la que estaba y le dijo a Mary que quería regresarse a Francia. Mary le dijo que estaba bien que se regresara él y se llevara a Rose, pero que ella no se iría de Israel porque estaba enamorada de Ronnie. Y fue así como Benjamin se enteró que unas semanas después de haber llegado a Israel, su esposa y su padre habían comenzado una relación secreta. Mary le pidió en ese momento el divorcio a Benjamin y le dijo que la dejara sola con Ronnie en Israel. Él aceptó, se divorciaron, tomó a su hija y regresó a Francia. Para todo esto ya era el año 2006. Ya en ese año 2006, llegada a Francia, la pequeña Rose, que tenía 2 años en ese momento, no tuvo una vida nada buena. Benjamin de nuevo tenía muchos problemas para conseguir trabajo y era algo que nadie se explicaba. No era violento, no tenía problemas con las drogas, incluso llegó a ir a un psicólogo proporcionado por los servicios sociales y tampoco se le llegó a diagnosticar ni depresión ni nada que estuviera interfiriendo con que él pudiera hacer una vida de lo más normal posible, pero había algún motivo el cual nunca se llegó a descubrir por el cual él conseguía trabajo y a las semanas o a los meses terminaba dejándolo. Al final de cuentas, al no poder cubrir con las necesidades de Rose, él decidió ingresar a su hija en los programas de servicios sociales. A Rose la llevaban a casas de acogida mientras él estaba sin empleo. Aquí era cuidada por distintas personas. Cuando él ya tenía un empleo fijo, se la devolvían, pero pasaban semanas, tal vez llegaron a pasar algunos meses. En la cantidad más larga de tiempo que ella estuvo con él perdía el trabajo y la niña volvía al sistema de casas de acogida. Obviamente para ella esto no era nada bueno, no tenía una estabilidad en su vida y las cosas parecían ir muy mal. En ese mes de julio del año 2007, la pequeña fue ingresada al hospital. En el informe médico no se llegó a especificar exactamente por qué. Lo único que se sabe es que fue una negligencia de crianza de parte de su padre Benjamin, pero no se sabe realmente el motivo ni lo que sucedió. Todo esto quedó clasificado en los archivos de los servicios sociales. Tuvieron que avisarle a Mary, quien estaba en Israel, lo que estaba sucediendo con su hija, y en ese momento ella decidió pedirle a un juez la custodia de la niña. El juez no dudó en darle la custodia a Mary. La situación económica que ella tenía en Israel con Ronnie era mejor que la que Benjamin tenía en Francia y el juez pensó que ella estaría mejor con su madre. Fue así como en diciembre del año 2007 la pequeña Rose regresó a Israel para vivir con su madre. Además de su madre y Ronnie, que al final de cuentas era su abuelo y padrastro, ellos ya habían tenido 2 niños más. Durante las siguientes semanas parecía que la vida de Rose mejoraría, pero con el paso del tiempo tanto Mary como Ronnie se dieron cuenta que no se podían hacer cargo de Rose, y es que había muchas complicaciones más allá del dinero. Rose no sabía usar el baño, tenía 3 años y ellos pensaban que ya era edad suficiente como para que fuera al baño sola, y el que ella no pudiera utilizar el baño hacía que ellos se enojaran mucho. La pequeña obviamente tampoco conocía el idioma, tenía algunos problemas de lenguaje, así que solo podía pronunciar
algunas palabras en francés y tampoco era una manera muy clara la que tenía de pronunciar estas palabras, lo que provocaba que ellos muchas veces no entendieran lo que ella quería decir, y esto por algún motivo hacía que se enojaran muchísimo. Se podía ver que Rose, en lugar de tener un avance al estar viviendo con su madre, tenía un retroceso en todo su desarrollo. Decidieron que al final de cuentas enviarían a Rose con la madre de Ronnie, una mujer de nombre Vivienne. Rose estuvo viviendo con Vivienne hasta el día 12 de mayo del año 2008. Ella en este momento tenía 4 años de edad. Ese día 12 de mayo por la tarde, Ronnie llegó a la casa de Vivienne para supuestamente ver cómo estaba Rose. Ella le dijo que estaba muy bien y le volvió a pedir que por favor hicieran el esfuerzo de poderle pagar unas horas nada más de guardería a Rose para que ella no se quedara sola. Y también Vivienne pensaba que en la guardería podía haber profesoras que estuvieran más profesionalizadas para poder ayudar todavía más a Rose. Ella estaba haciendo su mejor esfuerzo, pero creía que necesitaba personas profesionales con una formación para que la niña tuviera un desarrollo integral. En ese momento, Ronnie se puso muy enojado. Tomó algunas de las prendas que tenía Rose en la casa de Vivienne y se la llevó. Esa fue la última vez que la mujer llegó a ver a la niña. Los días siguientes ella estuvo llamando a Ronnie para preguntarle cuándo regresaría a la niña a su casa. Ronnie le contestaba con evasivas o no le contestaba. Vivienne decidió ir a la casa de la familia para ver qué estaba pasando. Pedía ver a Rose y ellos le decían que no la dejarían verla, cosa que a ella le pareció muy extraña. Pero Vivienne no era su tutora legal. Al final de cuentas, la tutora legal y quien tenía la custodia de Rose era su madre Mary. No podía ir a la policía a reportar una desaparición, ni tampoco podía pedir que se la devolvieran, porque en ningún momento fue un acuerdo legal el que se hizo. Había sido solamente algo de palabra entre familia. Lo que hizo Vivienne fue ir a los servicios sociales para que pudieran ver cuál era el estado de Rose. Ella contó todo lo que había pasado y fue así como los agentes fueron hasta la casa de Ronnie y Mary. Cuando los agentes pidieron ver a Rose, Ronnie cambió completamente la versión. Dijo que en realidad habían enviado a la niña a una institución religiosa que era conocida por atender a niños con necesidades especiales. Ellos habían pensado que Rose tal vez necesitaba esta ayuda. La policía le pidió a Ronnie que fuera con ellos hasta esta institución. Él lo llevó a una institución que encontró en el camino. Realmente les hizo dar muchas vueltas, meterse por caminos extraños, hasta que al final llegaron a esta institución que resultaba ser una especie de orfanato. Cuando llegaron a tocar en este lugar, las monjas que llevaban el lugar salieron y dijeron que allí solo aceptaban niños. Aparte de eso, no aceptaban a niños que tuvieran padres, así que era imposible que Rose estuviese en ese lugar. Cuando Ronnie se dio cuenta de que no podía cubrir más esta mentira, dijo que en realidad la niña se había ido con Vivienne, pero ya por la investigación policial se sabía que no estaba con ella. Como no se podían poner de acuerdo en nada y además de eso no se sabía en dónde estaba Rose, tanto Ronnie como Mary fueron detenidos y llevados a dar una declaración. Fueron muchas horas de declaración. Mary por su parte dijo que no sabía nada de su hija, que supuestamente ella creía que estaba con Vivienne, que era lo que al final de cuentas había quedado con Ronnie. Mientras tanto, Ronnie llegó a dar diferentes versiones. Primero dijo que le había entregado la niña a un matrimonio que no podía tener hijos, cosa que se investigó y resultó ser falsa. Luego de eso llegó a decir que había vendido a Rose a las autoridades palestinas, cosa que se investigó y que resultó ser completamente falso. Incluso llegó a decir que la misma Vivienne había asesinado a Rose y ahora quería cubrirlo y quería echarle la culpa a él. En la casa de Vivienne se habían hecho ya varias revisiones, ella ya había sido interrogada y para la policía esta hipótesis fue descartada en el instante porque ya se sabía que ella no tenía nada que ver con la desaparición de la menor. Con todas estas contradicciones y con Mary sin decir nada, la policía sentía que estaba en un callejón sin salida.
Continuaron tratando de entrevistar a familiares y vecinos, pero se les hizo muy difícil. Mary y Ronnie no tenían relación con muchas personas. El único familiar con quien hablaban exactamente era con Vivienne, y sus vecinos decían que eran personas muy problemáticas, que muchas veces desde la casa se escuchaban gritos, se escuchaba cómo maltrataban no solamente a sus otros dos hijos, sino también a Rose cuando ella estaba en el lugar. Vivienne llegó a decir que ella en muchas ocasiones vio que la niña cuando regresaba de visitar a su madre traía moretones, traía muchos golpes, y en una ocasión la niña le llegó a decir que su mamá no la amaba. La policía revisó la casa de la pareja y se dieron cuenta que Rose en esta casa no tenía una cama, no tenía juguetes, no tenía su propio espacio personal como lo podían tener sus dos hermanos. Solamente tenía algunas prendas de ropa que estaban tiradas en el suelo y también en el sofá, pero no se veía que hubiera un espacio para la pequeña en las noches en las que ella llegaba a visitar a su madre, así que pensaron que la niña estaba viviendo en una situación de negligencia con estas dos personas. Luego de seguir interrogando a Ronnie durante días, él al final confesó. Dijo que había matado a Rose y que la había tirado a un río. Se pusieron a buscar en los ríos cercanos a la casa de la familia, pero no se llegó a encontrar nada. Teniendo esta confesión, decidieron presionar todavía más a Ronnie para que les dijera específicamente en dónde había tirado el cuerpo, pero él decía que no recordaba dónde. Según Ronnie, lo que pasó ese día de mayo fue lo siguiente. Él se llevó a la pequeña de la casa de su madre porque estaba muy enojado. En el automóvil, Rose comenzó a decir que quería regresar con Vivienne, que quería vivir con ella, que no quería regresar ni con Ronnie ni con su madre, y esto hizo que él se enojara muchísimo y comenzó a pegarle en la cabeza. Dijo específicamente que le había dado muchos golpes en la cabeza y que luego de eso se dio cuenta que la niña había comenzado a sangrar de los oídos y también de la boca. En ese momento se asustó muchísimo, paró el automóvil en una carretera desolada y lo que hizo fue envolver a la pequeña Rose en una lona que él tenía en el vehículo. Luego de eso fue hasta un río y se deshizo del cuerpo. Dijo que su esposa Mary no tenía nada que ver, pero la policía no creía realmente que Mary no tuviese nada que ver. Cuando revisaron la casa encontraron algunas cartas y también llegaron a encontrar el diario de Mary. En estas cartas que ella de alguna forma le escribía a Ronnie, no sabían bien por qué, porque al final de cuentas ella vivía con Ronnie, pero le escribía cartas. Ella decía que Rose le estaba quitando su felicidad. En su diario llegó a decir que la niña era un estorbo para ella. También llegó a escribir que si Vivienne quería devolver a Rose, ella le quitaría la vida. También se llegó a saber que esta mujer había comprado 4 boletos para viajar a Estados Unidos unos días antes de la desaparición de Rose. Se supo que estos boletos eran para ella, para Ronnie, para los dos hijos en común que tenía la pareja, pero que en ninguna ocasión habían tomado en cuenta a Rose para este viaje. La policía comenzó a especular en ese momento que tal vez Mary ya había planeado quitarle la vida a la niña y los boletos eran para huir y que no los encontraran. Además de todo esto, en la comisaría llegaron a poner a Ronnie y a Mary en celdas una al lado de la otra para que ellos se pudieran comunicar, esperando que tal vez dijeran algo. En ese momento se llegó a hacer una grabación y de todo lo que se grabó la policía se quedó con una frase que dijo Mary: "No digas nada sobre la lona roja". El día 11 de septiembre del año 2008, envuelto en una lona roja, fue encontrado el cuerpo de Rose de 4 años en un río llamado Yorkon en Tel Aviv. Esta frase tendría mucho sentido el 11 de septiembre del año 2008 cuando fue encontrado el cuerpo de Rose en un río de Tel Aviv, y es que el cuerpo estaba envuelto en una lona de color rojo. A la policía ya con esto se les hacía muy obvio que Mary tenía algo que ver en el ya asesinato de la niña. Cuando le hicieron el examen forense a Rose no se pudo determinar exactamente la causa de la muerte por el estado de descomposición del cuerpo. Eso sí, se dieron cuenta que ella en su cráneo no tenía ningún golpe. Supuestamente Ronnie le había pegado en muchas ocasiones y había hecho que sangrara de muchas partes, como la nariz y los oídos, como él había dicho, también de la boca. Entonces tenía que tener
tener una fractura muy fuerte en el cráneo, según esperaban los forenses por el relato de Ronnie, pero no había ningún golpe ni ninguna fractura reciente en su cabeza. Eso sí, en otras partes de su cuerpo, como las piernas y los brazos, sí tenía señales de violencia, y además de eso se llegaron a encontrar algunas fracturas viejas, fracturas que no habían sido atendidas por ningún médico por la manera en la que habían sanado. Así que llegaron a decir que Rose había vivido un infierno con sus padres, había sido golpeada en diversas ocasiones. Eso sí, no había heridas muy recientes de algunos meses, más o menos casi desde la fecha en la que ella ya había estado viviendo con Vivienne. Se podía decir que la mujer en ningún momento había maltratado a la pequeña. Al no poder determinar la causa de la muerte, se cayó todo el relato de Ronnie. Llegaron a revisar su automóvil para ver si encontraban algún rastro de sangre y no llegaron a encontrar ningún rastro de sangre en el asiento donde supuestamente Rose iba sentada, y es más, en ninguno de los asientos. Eso sí, en el maletero sí se encontró un rastro de sangre que dio positivo para Rose, lugar donde se creía este hombre había transportado el cuerpo. Ahora bien, en la casa tampoco se encontró sangre, por lo cual al final de cuentas no se pudo determinar en qué sitio había sido asesinada la pequeña. Eso sí, la policía dijo que por diversas cosas que se encontraron en el informe forense se podía más o menos especular que a la pequeña Rose la habían estrangulado. Como les digo, para ellos eran culpables tanto Mary como Ronnie, a pesar de que Ronnie seguía diciendo que su esposa no tenía nada que ver. Los agentes creyeron que esto era tal vez porque él no quería que ella fuera a la cárcel también, ya que tenían 2 hijos menores que quedarían completamente desamparados. A pesar de la negativa de Ronnie, Mary también fue imputada por el asesinato de la pequeña Rose. No se sabe realmente qué pasó aquel día de mayo con la pequeña Rose. Para la policía, la hipótesis más probable de todas las que tienen es que fue Mary quien le quitó la vida a la niña y le dijo a Ronnie que se deshiciera del cuerpo. Llegaron a esta conclusión después de haber leído todas las cartas y todas las hojas del diario de la mujer. Dijeron que ella odiaba a su hija y que no quería tenerla en su vida. Luego de hacerle todos los exámenes forenses, se determinó que el cuerpo de Rose sería enviado a Francia para que su padre y sus abuelas en aquel país pudieran enterrarla y despedirse de ella, y así fue como se hizo. Cuando el juicio comenzó, Mary llegó a dar una declaración diciendo que todo lo que la policía decía del diario y las cartas era falso, que ella esperaba con mucha ilusión a su hija y que la quería mucho, pero la policía tenía las hojas originales del diario, las cartas, con el puño y letra de Mary, así que ella realmente, a pesar de que quería negar todo esto, no podía ocultar que al final de cuentas, por algún motivo, ella no quería a su hija. Después de mucho tiempo, 2 años fue lo que duró el juicio, desde 2009 hasta 2011, tanto Ronnie como Mary fueron declarados culpables del asesinato de Rose y condenados a cadena perpetua. Podrán pedir la libertad condicional luego de 20 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como todos triste e impactante, todavía más porque se trata de una pequeña, solamente 4 años, y creo que realmente nunca pudo llegar a comprender lo que pasaba a su alrededor. Rose sufrió de abandono desde muy pequeña, su padre no se hizo cargo de ella, su madre tampoco. Realmente ella nunca tuvo un afecto más allá de con Vivienne, que al final de cuentas era, vamos a decirlo así, su bisabuela. Ella sí pudo tener cierto avance con la niña, lamentablemente no tenía medios económicos, y al final de cuentas pues Ronnie, no se sabe si en algún arranque de ira o si realmente ya lo habían estado planeando, tanto Ronnie como Mary le decidieron quitar la vida. Esto fue lo que al final se dictaminó, aunque sí es de decir que Ronnie sigue diciendo que fue él quien asesinó a Rose y que Mary no tuvo nada que ver. A pesar de esto, los dos están en la cárcel con una cadena perpetua con una posibilidad de libertad condicional. Un caso que impactó a Francia, impactó a las personas que vivían en Israel, y creo que al final de cuentas a todos los que lo han escuchado, por la crudeza y la triste vida que esta pequeña tuvo que tener. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizamos 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otros 2 canales donde subo contenido un tanto similar. Tengo uno de
conteos misteriosos y también uno de casos también de la vida real, pero que no tienen mucho que ver con criminalidad ni casos policiales, sino de otro tipo. Les dejaré los dos enlaces en la descripción de este video para que vayan, se pasen por ahí y si les gusta ese contenido se suscriban. Me pueden seguir además en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.